Os subo el último vídeo de hoy, que digamos que es lo que tenía pensado dar en clase. Entonces, nos quedaba por ver de teoría cómo estudiar la monotonía y la curvatura de una función definida a trozos, ¿vale? Y es una cosa en la que hay que ir como con mucho cuidado, mirar algunas cosas. Entonces, pues nada, os lo dejo ya grabado en vídeo y así lo tenéis para consultarlo más adelante, ¿vale? Esta función, ¿vale? Nos dan una función a trozos, ¿vale? Y tenemos dos ramas. Esta para x menor que 1 y esta para x mayor o igual que 1, ¿vale? Entonces, de esta función, pues nosotros sabemos que el dominio de f es todo R, porque tenemos dos funciones polinómicas que no tienen ningún punto conflictivo y están definidas para x menor que 1 y para x mayor o igual que 1. Entonces están definidas para todos los números, ¿no? No hay ningún número que se quede fuera. Vale, antes de estudiar la monotonía y la curvatura, vamos a ver si esta función es continua, ¿vale? Entonces vamos a estudiar muy rápido la continuidad. Y la continuidad de esta función, como esto es una función polinómica y esto también, solo hay que estudiarla en el punto de unión de las dos ramas, porque nuestras dos funciones per se son continuas, ¿no? Entonces en x igual a 1, pues estudiamos f de 1, que como la que tiene el igual es esta, pues cogemos esta, y sería 1 al cuadrado menos 6, que nos daría menos 5, ¿vale? Estudiamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que tendríamos que coger la de arriba, que esto sería 1 al cubo, menos 6 por 1 al cuadrado, menos 15 por 1. Esto es 1 menos 6 menos 15, que esto daría menos 20. Y luego tendríamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, que bueno, cogeríamos la otra función y nos volvería a dar menos 5, ¿vale? Como los límites laterales no coinciden, ¿vale? Pues f de x no es continua en x igual a 1, ¿vale? Perfecto. Entonces, en general nuestra función es continua en todo R, menos en el punto x igual a 1. ¿Vale? Ya tenemos estudiada la continuidad. Vale. Vamos a estudiar ya la monotonía. Para estudiar la monotonía, nosotros hacemos lo de siempre. La monotonía está relacionada con la primera derivada. Entonces nosotros calculamos la primera derivada, que sería 3x al cuadrado menos 12x menos 15, ¿vale? Es esta de aquí. Y la derivada de la otra rama sería 2x menos 6. ¿Vale? Esto es si x es menor que 1 y esto es si x es mayor que 1. ¿Vale? Para estudiar la monotonía, pues nosotros buscamos los puntos donde se anule la primera derivada. ¿Y en cuál de los dos lo buscamos? ¿En la de arriba o en la de abajo? Pues lo tenemos que buscar en los dos y ver si los valores de x que obtenemos pertenecen a este intervalo o a este intervalo, según el caso, ¿vale? Entonces empezamos igualando a 0 la primera rama, 3x cuadrado menos 12x menos 15, que resolviendo esta ecuación de segundo grado, menos 4 por 3 por menos 15, entre 2 por 3, la solución de esto sería x igual, uno me da 5 y el otro me da menos 1, ¿vale? Entonces, claro, yo estoy estudiando los valores que anulan la derivada de esta rama. Y esta rama tiene que cumplir que x sea menor que 1. Por tanto, en base a eso, yo me di cuenta que este valor a mí no me vale, porque no cumple que x sea menor que 1, pero este sí me vale.
Entonces, ¿qué hago? Pues nada, este lo descarto porque no cumple que x sea menor que 1 y con este pues sí me quedo, ¿vale? Este sí es un valor que anula la primera derivada. Y ahora hago lo mismo con la otra rama. Entonces 2x menos 6 igual a 0. Me sale que 2x igual a 6 y simplificando y despejando me sale que x tiene que ser igual que 3. Para x igual a 3 se anularía la primera derivada de esta rama. Como cumple la condición de que x sea mayor que 1, pues bien, me lo quedo, me vale este punto. ¿Vale? Entonces, del análisis de igualar la primera derivada a 0, obtenemos el punto menos 1 y el punto 3. ¿Qué ocurre? Pues ahora nos tocaría construir la tabla. Vamos a ello. Como hemos dicho que el dominio es todo R, quizá ustedes penséis que iríamos desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Pero, cuando estamos estudiando una función a trozos, tenemos que tener en cuenta también estos valores, ¿vale? Los valores, digamos, que conectan las distintas ramas de mi función a trozos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta, por resumirlo, los valores de x que anulan la primera derivada. Tenemos que tener en cuenta los valores que se excluyen del dominio. Los que se excluyen del dominio también los tendríamos que poner, que en este caso no tenemos ninguno. Y los valores de las fronteras, digamos, ¿vale? Los valores de las fronteras de nuestra función definida a trozos, ¿vale? Entonces, teniendo eso claro, en este caso los valores que anulan la primera derivada son el x igual a menos 1 y el x igual a 3. Los valores que se excluyen del dominio no tenemos, y los valores de la frontera de nuestra función a trozos serían el x igual a 1. En base a esto, pues nuestros valores que ponemos aquí en la tabla serían desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1, desde 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. ¿Vale? Entonces, este viene de f' de x igual a 0, este viene de que es una frontera, y este viene también de f' de x igual a 0. ¿Sí? Perfecto. Y ahora ya sería todo igual. Estudiamos el signo de la primera derivada. Hay que tener cuidado porque ahora, en función del valor de x en el que me encuentre, yo voy a tener que tomar esta función para calcular el valor del signo de la primera derivada o esta función. ¿Vale? Entonces, digamos que haciéndonos aquí un pequeño dibujito, como os gusta a vosotros, el 1 es la frontera. Aquí yo tendría que coger la función 3x cuadrado menos 12x menos 15, y al otro lado tendría que coger 2x menos 6, ¿vale? Todo esto es para estudiar el signo de la primera derivada. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, pues yo puedo coger el x igual a menos 2. Le corresponde esta rama de la derivada. Entonces sería 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12 por menos 2, menos 15. Si esto lo hacemos, esto da 4 por 3, 12, menos 12 por menos 2, más 24, menos 15. Esto da un resultado positivo, ¿vale? Por tanto, la monotonía o el crecimiento de mi función, en este caso, va a ser hacia arriba.
En el tramo de menos 1 hasta 1, pues tomamos el valor de x igual a 0. Tenemos que seguir cogiendo esta rama. Y esto nos daría, pues, 3 por 0 al cuadrado, menos 12 por 0, menos 15. Esto nos da menos 15. Es un valor negativo, por tanto mi función decrece. A partir de aquí, como ya los valores son mayores que 1, tengo que cambiar de rama y tomaría esta. Entonces, por ejemplo, para x igual a 2, ahora tengo que coger 2 por 2 menos 6. Que esto daría menos 2, es un valor negativo. Por tanto, mi función aquí decrece. Y por último, en x igual a 4, por ejemplo, pues tendríamos 2 por 4 menos 6. Esto sería 8 menos 6, daría 2. Como es positivo, mi función crece. Bien, con esto ya habríamos construido nuestra tabla y estaríamos en disposición de analizar pues eso, la monotonía, el crecimiento y decrecimiento y los extremos. En el caso de las funciones a trozos hay que tener muchísimo cuidado en estos puntos, en los puntos de la frontera, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. Hay que analizarlos con mucho cuidado, sobre todo en los casos en los que la función no es continua, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Estos los analizamos como siempre, pero con esto, cuidado, ¿vale? Cada vez que salga una frontera. Entonces, vamos a hacer el análisis normal. Pues nosotros pondríamos que f de x crece desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 3 hasta más infinito, ¿vale? Hasta ahí, pues todo normal. Ahora, f de x decrece y quizá ustedes veáis tentados a unir este intervalo con este, porque decís, si decrece aquí y decrece aquí, pues decrecerá desde menos 1 hasta 3. Pues eso, hay veces que se puede poner y hay veces que no. Y en este caso no lo podemos poner. ¿Por qué? Pues bien, cuando nosotros hemos estudiado la continuidad, si nosotros dibujamos aquí en chiquitito qué es lo que pasaba en x igual a 1, pudimos ver que f de 1 valía menos 5, ¿vale? El límite por la izquierda valía menos 20, ¿vale? Este punto era abierto y valía menos 20. Y la función, ahora por lo visto, decrece, ¿sí? Perdón. Decrece y después sigue decreciendo, ¿vale? Entonces, claro, ¿yo puedo decir que mi función decrece todo el rato? Pues lo cierto es que no, porque mi función aquí está decreciendo, pero justo en el 1, de repente da un salto hacia arriba y ya luego sí que sigue decreciendo. Pero aquí ha ocurrido algo raro, es como que la función ha dado un salto hacia arriba, ¿vale? Cuando esto ocurre, y esto lo más fácil es dibujarlo y ver qué pasa, ¿vale? Lo dibujo en base a los límites laterales y en base a la continuidad o a lo que pasa un poquito a la izquierda del 1 y un poquito a la derecha del 1. En este caso yo no puedo decir que mi función decrezca todo el rato desde menos 1 hasta 3. Entonces tengo que partir el intervalo y ponerlo desde menos 1 hasta 1, unión desde 1 hasta 3. ¿Vale? Si ocurriese al revés, que el salto en vez de ser hacia arriba fuera un salto hacia abajo, en ese caso sí que lo podría poner, sí que podría unir los dos intervalos porque sí que seguiría decreciendo mi función, ya que el salto sería hacia abajo, ¿vale? Ya veremos más ejemplos en los que podemos unir el intervalo y veremos más casuísticas de estas, ¿vale? De todas formas, esto es una cosa muy concreta que, bueno, no siempre aparece, pero me gustaría que lo supierais, ¿vale? Una vez que tenemos el crecimiento y el decrecimiento, pues pasamos a estudiar los extremos relativos. ¿Qué ocurre con los extremos relativos? Pues nada, f de x tiene un máximo relativo en, voy a quitarme esto, lo voy a echar un poco para acá, en x igual a 1, perdón, en x igual a menos 1, porque la función pasa de crecer a decrecer.
Si nosotros estudiamos f de menos 1, vamos a ver que nos da 8, ¿vale? Sustituyendo menos 1 en mi función original, en la f de x, no en la primera derivada, solo en f de x, obtenemos 8. Entonces tenemos un máximo relativo en el punto menos 1, 8. También f de x tiene un mínimo relativo en x igual a 3. Y si estudiamos f de 3, vamos a ver que nos da menos 9. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que aquí la frontera nos vuelve a dar problemas. Me voy a volver a fijar en este dibujo, ¿vale? Una definición de máximo relativo o mínimo relativo es que sea ese punto el más alto o el más bajo, según sea máximo o mínimo, de un entorno de un determinado valor de x. Entonces, claro, ¿qué ocurre en esta situación? ¿Vale? Si yo os pido que os fijéis aquí, en esta situación en concreto, ¿vale? Olvidaros de lo que hay más allá de las líneas rojas. ¿Qué ocurre con este punto? Que ese punto es el más alto de un entorno, ¿vale? De los alrededores de x igual a 1. Entonces, a pesar de que mi función decrece todo el rato, el punto x igual a 1 es el más alto de su entorno y por tanto también sería considerado como un máximo relativo, ¿vale? Entonces f de x tiene también un máximo relativo en x igual a 1 y f de 1, pues ya ustedes sabéis que vale menos 5 porque lo hemos estudiado antes con la continuidad. Entonces resulta que tenemos esos tres extremos, dos máximos relativos y un mínimo relativo. Este, pues es un poco más complicado de analizar y tanto esto que hemos explicado aquí como esto que hemos explicado aquí quedan justificados mediante este dibujito de aquí, ¿vale? O si lo queréis explicar un poco más añadiendo una frase con lo que yo he dicho de palabra, pues también sería suficiente, ¿vale? Pero este sería, digamos, el análisis completo de la monotonía cuando tenemos una función a trozos, ¿vale? Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta en estos puntos, que son fronteras, ¿vale? Bien, pues con esto ya tendríamos analizada la monotonía de los extremos y pasaríamos a estudiar la curvatura. Igualamos la segunda derivada a 0 y vamos viendo rama a rama qué valores de x obtenemos. Entonces de la primera tendríamos 6x menos 12 igual a 0, 6x igual a 12 y despejando la x nos saldría x igual a 2. Como x igual a 2 no está contenido en x menor que 1, pues no nos vale, ¿vale? No cumple que x sea menor que 1. Y con la otra rama que tenemos nos saldría que 2 es igual a 0, que esto pues no se puede cumplir nunca y por tanto no nos va a proporcionar ningún valor de x, ¿vale? Puedo poner que no se anula, ¿vale? No se anula f segunda de x. Por tanto, como del análisis de la segunda derivada no hemos obtenido ningún valor de x, pues lo único que podemos poner a la hora de construir nuestra tabla son los valores fronteras de la función definida a trozos, ¿vale? Que iría desde menos infinito hasta menos 1, perdón, hasta 1, y desde 1 a más infinito, ¿vale? Ahora pasaríamos a estudiar el signo de la segunda derivada de x, ¿vale? Acordaros que esto es un punto que viene de la frontera. Y con esto estudiaríamos la curvatura.
elegimos, por ejemplo, en este caso, x igual a 0. Para x igual a 0, nos construimos nuestra tablita, ¿vale? Para valores menores que 1, la segunda derivada es 6x menos 12, y aquí es 2, ¿vale? Entonces, para x igual a 0, pues esto sería 6 por 0 menos 12, que nos daría menos 12. Esto es un valor negativo, por tanto aquí nuestra función es cóncava. Y si x vale 2, estaríamos en este tramo, y nuestra segunda derivada vale todo el rato 2, ¿vale? Todo el rato es positiva, independientemente del valor de x. Por tanto, ahí sería convexa, ¿vale? Bien, un detalle ahora a la hora de analizar la curvatura. ¿Qué ocurre aquí, en esta frontera? Que nuestra función ha pasado de ser cóncava a ser convexa. ¿Eso quiere decir que en x igual a 1 vamos a tener un punto de inflexión? Pues en este caso no, porque nuestra función no es continua. Y para que haya un punto de inflexión, tiene que ser continua en ese punto. Por eso hemos estudiado la continuidad antes. Cuando estudiamos la continuidad, ¿os acordáis que nuestra función era continua en todos los puntos menos en x igual a 1? ¿Vale? Entonces, en este caso, a pesar de haber un cambio de curvatura, de cóncava a convexa, como nuestra función no es continua en x igual a 1, no tenemos un punto de inflexión, ¿vale? Entonces, resumiendo el análisis de la curvatura, f de x es cóncava en menos infinito 1, f de x es convexa en 1 más infinito, y f de x no presenta un punto de inflexión en x igual a 1 porque no es continua en dicho punto. ¿Vale? Y con esto pues ya tendríamos analizada la monotonía, la curvatura y los extremos y demás, ¿vale? Lo más importante de esto es que os quedéis con todos los puntos, con todos los numeritos que hay que tener en cuenta a la hora de construir esta tabla, ¿vale? Que son los que hemos nombrado aquí antes, ¿vale? Tened eso mucho en cuenta. Los valores que anulan la primera o la segunda derivada, según lo que estemos estudiando, los valores que se excluyen del dominio y los valores frontera de las distintas ramas de mi función definida a trozos, ¿vale? Así que nada, espero que haya quedado claro y ya mismo nos vemos por clase. Venga, un saludo.